¿Cómo están? Muy buenos días, espero que estén muy bien y sobre todo que el Señor les bendiga y los proteja a ustedes y a sus familias. Así que para adelantar un poco la clase de lenguaje vamos a explicar lo que vamos a trabajar estas 3 semanas. Es muy importante que ustedes tengan la constancia de hacerlo porque recuerden que la práctica hace el maestro y como cualquier aprendizaje es muy importante que ustedes puedan practicar. Vamos a hablar un poquito sobre, vamos a empezar a hablar sobre la ortografía, pero antes de poder hablar sobre la ortografía, quiero que entendamos primero qué es la memoria visual o cómo funciona la memoria en nuestro cerebro. Hay dos tipos de memoria, la explícita y la implícita. La memoria explícita hace referencia al almacenamiento de información, hechos generales y sucesos de nuestra vida. Son recuerdos conscientes que pueden describirse con palabras. Por ejemplo, ¿en qué fecha naciste? Pues nací el 24 de abril. Entonces es una fecha que tú recuerdas, ¿sí? Es consciente tu recuerdo. O por ejemplo, ¿cuánto es 2 por 2? 4. Es un recuerdo consciente. Mientras que la memoria implícita hace referencia a los recuerdos inconscientes, se adopta la forma de hábitos, estrategias perceptivas y es difícil de verbalizar. Por ejemplo, ¿por qué siempre comes el sándwich de esta manera? No sé, desde que recuerdo lo he hecho así. Entonces es algo inconsciente. O ¿cómo aprendiste a manejar? ¿Recuerdas el hecho de aprender a manejar? Pero solo sabes que ya manejas y listo. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando aprendemos a leer. Vamos a empezar a leer de forma inconsciente en el momento de que vemos que los niños o las personas van en la calle y empiezan a leer todo. Y nosotros también vamos caminando y, ahí dice esto. Aunque no le estemos poniendo toda nuestra atención consciente. Si nosotros vemos esta imagen que tenemos en pantalla en este momento, vamos a ver, digamos que la forma o dónde se almacena la memoria explícita. Vamos a entender de que cuando hablamos de memoria explícita, nuestros sentidos perciben algo. Y realmente quien lo trabaja es la corteza prefrontal, que es aquella que nos ayuda a pensar, a comparar, a distinguir, a entender, a analizar. Todo eso lo hacemos en la corteza prefrontal. Entonces, inmediatamente que después lo tenemos en nuestros sentidos, va a la corteza prefrontal y luego el hipocampo es el encargado de transformarlo. Es como ese centro de operaciones en donde dices necesito recordarme de tal cosa que o es en la memoria a largo plazo y es como el centro de operaciones de que enlaza todo y hace que te recuerdes de las cosas. Y si nosotros vemos en el tercer cerebro que tenemos en la pantalla, vemos exactamente más o menos en dónde está ubicada la memoria somatosensorial, la motora, la auditiva y sobre todo nos vamos a fijar en la memoria visual. Ahí es donde queremos almacenar pues los aprendizajes que nosotros vamos a aprender hoy. Y realmente es un gran reto trasladarlo desde la percepción y el análisis a realmente a una memoria a largo plazo. Y eso vamos a hablar dentro de unos momentos. Y bueno, si nos fijamos en la pantalla, en la imagen tenemos la memoria implícita. Realmente es como en las zonas más profundas del cerebro y por eso es que es tan difícil cambiar las rutinas o las cosas que tú ya tienes. O sea, es muy difícil porque la memoria implícita ya está almacenada como en las zonas más profundas de tu cerebro. Entonces vamos a hablar del cuerpo estriado, de la amígdala y del cerebelo. Hoy le vamos a poner mucha más atención a la memoria de trabajo. Se le llama memoria de trabajo a la memoria realmente de corto plazo, que permite retener pequeñas cantidades de información durante breves periodos de tiempo mientras realizamos una tarea. Un ejemplo increíble de esto es que tú necesitas recordarte de un número telefónico, pero no llevas tu teléfono celular o dónde anotar. Entonces en un segundo dices 57034191 y te vas 57034191, 5703 y hasta que llegas al teléfono lo anotas y dices, bueno, ya lo anoté, lo guardé. Y minutos después alguien te pregunta cuál era el número y tú dices, ya no me acuerdo. Sí, es una memoria que te retiene y lamentablemente muchas veces para nuestras evaluaciones, o sea, cuando nosotros decimos que vamos a evaluar un aprendizaje, y digo entre comillas, porque se supone que si es aprendizaje debería ser a largo plazo, pero la verdad es que muchos de nosotros memorizamos cosas simplemente para llenar una evaluación
Y si preguntamos a los jóvenes y a los niños, o a nosotros como adultos, después de un día, 2 días, ¿qué era lo que estudiaste o de qué se trataba esto? No memorizas el 100% de las cosas, o sea, realmente vas a memorizar una parte de eso nada más. Y luego es muy importante analizar que esta memoria de trabajo está entre la percepción y la memoria explícita. Entonces, en el momento en el que tus sentidos o aprendes algo o el profesor explica algo o haces algo, ¿qué es percepción? Es tocar con los sentidos. Ves algo, tocas algo, escuchas lo que le está explicando. Y por un momento lo retienes en tu memoria de trabajo. Por eso es que cuando el profesor finaliza la clase dice, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Y dices, no, nadie tiene una duda, porque en ese momento lo recuerdas. Y cuando llegas a casa y tratas de hacer la tarea dices, ching, ¿qué fue lo que explicó el profesor? No recuerdo. Entonces fue porque quedó almacenado en tu memoria de trabajo. Entonces el reto es cómo trasladamos lo que tenemos en la memoria de trabajo a una memoria a largo plazo. Y sobre todo estamos hablando de la memoria explícita. Podríamos decir entonces que la memoria de trabajo es el lugar en el que se da la conciencia y la reflexión, donde combinamos ideas y las podemos transformar en novedosas y creativas. El problema reside en que para que la información se almacene en la memoria de largo plazo, debe estar cierto tiempo en la memoria de trabajo y sabemos que su espacio es limitado. O sea, por favor, cuando hablemos de la memoria de trabajo, imaginémonos, no sé si alguno de ustedes usó un disquete o un disco, un CD. Es limitado, no puedes guardar todo lo que quieras, porque si no, nuestra memoria a largo plazo estaría ahí. La memoria de trabajo es limitada y siempre está en el hoy, en el presente. Entonces, en la medida que tú hagas algo y lo vayas repitiendo, se va a encontrar o se va a establecer más en esa memoria de trabajo. Y la idea es que de tanto estar en la memoria de trabajo, va a llegar a pasar a la memoria a largo plazo, a la explícita, y mejor aún, si pasa a la implícita, quiere decir que el aprendizaje realmente se hace inconsciente. Así que la receta para luchar contra el olvido es la práctica continua. ¿Y por qué estoy explicando todo esto? Porque los ejercicios que voy a explicar a continuación no van a funcionar si no tienes práctica continua. O sea, lo que nosotros queremos hacer con estos ejercicios de ortografía, o en la medida que vas a mejorar la ortografía, es que si logramos que el know-how de los ejercicios y muchas de las palabras estén en tu memoria de trabajo constantemente, vamos a lograr trasladarlas a la memoria explícita y que se retenga ya, mucho más allá de este semestre. Queremos que sea un aprendizaje para la vida. Así que aquí van algunos tips de cómo mejorar la memoria de trabajo. Tenemos que ayudar a que la información ocupe menos espacio mejorando su eficiencia. ¿Qué significa esto? Necesitamos automatizar los procesos que utilizamos para llevar información a la memoria de trabajo. La práctica continuada aumenta la duración del recuerdo y permite progresar. Un ejemplo súper sencillo para entender esto de la eficiencia es lo que aprendimos cuando vimos la tilde, el método Tabaré para tildar. Entonces, ¿qué quería decir ahí? O sea, en la medida que nosotros sepamos los 5 pasos para saber si tildar o no una palabra, cada vez lo vamos a hacer más rápido. Y si ustedes se han dado cuenta, ahora lo han hecho mucho más eficiente, porque va a llegar un momento en el que eso se va a transformar a largo plazo y luego van a ver una palabra y van a hacer los 5 pasos de forma casi inmediata, en segundos. Y ustedes dicen, bueno, pero antes los 5 pasos los hacía en 3 minutos, ahora los hago en 2 minutos, ahora lo hago en 1 minuto, ahora lo hago en segundos. Y sé exactamente cuándo tildar o no. O sea, en la medida de que esto se vuelva a largo plazo, estamos siendo más eficientes. Entonces su cabeza ya no se va a centrar en si esta palabra se tilda o no, porque ya es un aprendizaje que tienes. Se va a centrar en analizar esa palabra o hacer las cosas que el profesor te pida, como comparar, ilustrar, etc. También tenemos que asumir que olvidamos la mayor parte de lo que aprendemos. O sea, es algo que tenemos que tener muy claro. Del 100% de información que recibes, inclusive del 100% de información de este video, el 15% va a quedarse en tu memoria de trabajo, o sea, vas a olvidar el resto. Y eso es algo que es así y tenemos que tenerlo en cuenta y saber. Luego es importante tener ejemplos adecuados que nos permiten llegar a reglas. Es imprescindible que en el proceso de aprendizaje haya reflexión y comprensión.
pero se necesitan los conocimientos previos o el soporte cultural sobre el que se asiste el aprendizaje posterior. Realmente eso es un ejemplo muy sencillo y lamentablemente pasa muchas veces en las aulas de primaria. Se supone que en primer grado el chico debe aprender a sumar y restar, pero eso lo debe aprender de tal manera o practicar de tal manera que eso se vuelva inconsciente. Entonces cada vez que el niño vea un 2 con un signo más, con un 3, él va a saber el proceso de, es 5. Y ya. Y luego sobre eso pues puede aprender a multiplicar, a dividir y otras operaciones. No podemos esperar a que el niño aprenda a factorizar, que el niño aprenda a hacer raíz cuadrada, si ni siquiera sabe sumar y restar bien. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la educación actualmente. Siempre hay aprendizajes que van sobre una base. Entonces, si tenemos esa base, podemos seguir avanzando. Si no tenemos esa base, resulta perjudicial porque obligamos al aprendizaje cuando memoria, cuando no es posible, o sea, cuando el niño ni siquiera tiene la base para entender lo nuevo. Así que, por favor, aunque ustedes en este momento en ortografía digan, otra vez ejercicios similares o son muy sencillos, realmente es la base para ejercicios posteriores que nos permitan reducir el número de faltas ortográficas significativamente. Y luego la optimización del aprendizaje requiere entrenamiento, es decir, la repetición apropiada que permita la automatización y consolidación de hábitos adecuados. Cuando la información es significativa, se facilita el proceso. Y no olvidemos que la atención, la motivación y la implicación emocional nos permite memorizar y aprender mejor. O sea, es importante repetir, es importante la práctica. No es una repetición memorística de parar a un niño o pararte a ti y empezar a decir 2 por 2, 2 por 2 todo el tiempo. Aunque es una forma de repetición, siempre tenemos que buscar diferentes ejercicios, técnicas, juegos para que la repetición les llame la atención y recuerden que si hay emoción, hay aprendizaje. Así que ahora, después de esta introducción de entender por qué es importante, ahora sí vamos a pasar a los ejercicios. Si ustedes no comprenden por qué es importante todo este proceso de la memoria que vimos, la automatización, entonces para acá regresa el video y hasta que ya lo tengas muy claro el para qué te va a servir esto, empiezas a hacer los ejercicios. La idea de estos ejercicios es que automaticemos el proceso de la ortografía. Así que para eso tenemos que primero entender qué hacemos mal. Entonces, ¿qué hace una persona con mala ortografía? Vamos a imaginar que soy una maestra, los tengo a ustedes y que de repente les digo, por favor, escriban en su cuaderno la palabra nube. Entonces, lo primero que hacen es pensar en una nube, en su cerebro. Inconscientemente, en ese momento yo digo nube y piensan en una nube. Repiten el vocablo analizando fonéticamente, porque nos enseñaron así. Nos enseñaron b. Entonces teníamos que decir nube, nube y nos quedamos nube, nube, nube. Y realmente nos damos cuenta que en el idioma español, hablando de Latinoamérica, nosotros pronunciamos la B y la V de la misma manera. Entonces fonéticamente decimos nube, nube, suena igual. Entonces no, digamos que por la escucha auditivamente no es diferente. Entonces buscamos entre las sensaciones que nos evoca la palabra una bella inspiración, pero realmente una pésima forma de aprender ortografía, diciendo a mí me suena, me siento que va con esta, pero realmente no está seguro y es probablemente que escribas NUVE, ¿verdad? Ahora vamos al contrario, ¿qué hace una persona con buena ortografía? Primero perciben si la imagen mental que tienen de la palabra es lo suficientemente buena como para escribirla con total seguridad. Si es buena, la escribes y listo. ¿Qué quiere decir eso con la imagen mental? No me imagino una nube como tal, sino me imagino la palabra nube con las letras, o sea, como que fuera una fotografía de la palabra. Si a mí me da seguridad y digo sí va con B, la escribo y listo. Pero si no estoy segura, si en la imagen digo,
V, o sea, pero lo estoy viendo. Nos lleva a hacer algunas acciones como consultar al diccionario, preguntar a alguien, buscar un sinónimo, tratar de encajar la palabra con alguna oración que alguna vez hayamos leído. O si no, la escribimos con las dos opciones. Escribimos en un papel nube y decimos, no, con la V no se ve bien. Encontramos cómo se escribe correctamente, escribimos la palabra y la fijamos mentalmente. O sea, tomamos como una foto de la N, la U, la B y la E, nube, y la fijamos a tal propósito que recuerden, está en la memoria de trabajo y tiene que llegar acá, a la corteza visual. Tiene que llegar acá. Entonces, en la medida que vamos usando la palabra, cada vez la vamos a escribir con mayor seguridad. Y llega un momento en el que ya es parte de nuestro vocabulario. El proceso de escritura se realiza de forma inconsciente y a enormes velocidades. O sea, este procedimiento que acabo de explicar, una persona con buena ortografía lo hace en segundos, ¿sí? Entonces, la idea es aprender el proceso como aprendimos, por ejemplo, el de las tildes, para que llegue un momento en que lo hacemos mucho más rápido y aprendemos ya de forma inconsciente el cómo tener una buena ortografía. Recordemos que las 15 palabras más frecuentes del idioma español son más o menos el 25% de un texto que nosotros escribimos. Así que si nosotros aseguramos aprender las 15 palabras más usadas, pues ya, el 25% del texto no va a tener problemas de ortografía. Las 100 palabras más frecuentes del idioma español es el 60% de un texto en idioma. O sea, está comprobado. Las 1000 palabras más frecuentes es el 85% de un texto. Así que tú, ya con 1000 palabras en idioma español bien aprendidas, vas a tener el 85% de cualquier texto que escribas correctamente. Y las 4000 palabras más frecuentes son el 97.5% de un texto, o sea, prácticamente sin faltas de ortografía. Y recuerda que más o menos un niño de 6 años ya tiene 5000 palabras en su vocabulario, así que tampoco es imposible, o sea, está muy lejano de ser imposible aprenderte 4000 palabras bien escritas. Así que vamos a empezar explicando los ejercicios para mejorar ortografía. Primero van a ver ustedes una hoja que tiene más o menos 32 figuras, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es fortalecer la memoria visual. Entonces, para este ejercicio necesitan trabajar en parejas, así que es muy importante que pidan favor a alguien en su casa. Dali puedes trabajar con tu hija o con sus hermanos, y si hay alguien que quiera mejorar la ortografía en casa, pues también lo pueden hacer y aprender de forma conjunta. Y si no, pues igual le piden solo a una persona que les apoye a hacer estos ejercicios. Vamos a ver acá, por ejemplo, en la pantalla que tenemos dos figuras. Entonces vamos a empezar con dos figuras. La pones frente a ti y la observas. Y las quitas inmediatamente. Cierras los ojos y haces la imagen mental. Pues era un círculo y un triángulo. O sea, tú haces la imagen mental. Abres los ojos y ya la persona quitó las dos fichas. Entonces la idea es que esta persona que te está ayudando te haga preguntas sobre las figuras. Por ejemplo, ¿qué forma tiene la figura rosa? Pues es un círculo. ¿Y de qué figura era la de azul? Era un triángulo. ¿Y estaba toda llena? No estaba llena, era solo una línea. ¿Y cuál estaba primero? Pues estaba el círculo y luego estaba el triángulo. Y así. Entonces la idea es que te hagan muchas preguntas y que tú respondas correctamente sobre las figuras. Cuando logres responder correctamente de dos, y pasas a otras figuras. Ahí tienes varias para cortar y poder ir combinando las figuras. Este ejercicio no te va a llevar más de 10 minutos al día. O sea que 10 minutos de 24 horas creo que no está mal.
Así que después, más o menos en los 10 minutos, pasas 5 veces cada persona. Y si solo lo haces tú, pues va a requerirte más o menos unos 6 minutos. Cuando ya hayas pasado el juego de 5 parejas, empiezas a aumentar la dificultad y pones 3 figuras. Luego, cuando ya pudiste hacerlo 5 veces con 3 figuras, pasas a 4 figuras y a 5 figuras. Entonces la idea o el éxito es que puedas ya memorizar exactamente el orden, colores, todas las preguntas que se te ocurran relacionadas a cinco figuras que veas más o menos en 10 segundos, las quites y ya puedas memorizar. Y entonces vas a mejorar increíblemente tu memoria visual. También pueden hacerse trampa, como por ejemplo decir, dime de qué color era el cuadrado que estaba ahí, y tú dices, no había cuadrado. Entonces también se puede hacer algunas trampas. No podemos pasar de este ejercicio sin poder contestar preguntas sobre 5 figuras a la vez. En el momento en que podamos contestar preguntas sobre 5 figuras a la vez, podemos cambiar de ejercicio. El ejercicio número 2 será trasladar el ejercicio de memoria visual a palabras. ¿Sí? Aquí vamos a agregar como 2 pasos muy importantes antes de las preguntas. Primero, cuando veas la palabra, como se los he dicho en clase, traten de hacer una foto mental. Pueden cerrar los ojos, escribir, es como ver esta palabra, como que si la estuvieran viendo en una pizarra frente a ustedes, con los colores, con las formas, etcétera, con todo. Las 2 primeras preguntas son obligatorias para todas las palabras de aquí en adelante. Así que esto ya también lo hemos practicado un poco en clase, pero es muy importante que lo practiquemos ahora en casa. Vamos a deletrear las palabras de atrás para adelante y luego de adelante para atrás. Entonces vamos a empezar con un ejemplo de la palabra que tenemos en la pantalla. La veo, cierro los ojos y digo A, V, U. Y luego al revés, U, V, A. Y luego ya me pueden empezar a hacer preguntas sobre la palabra, como de qué color era la U. Pues la U era roja. Y luego la V era celeste y la era verde. Entonces la idea es que nos hagan igual más o menos 5 preguntas sobre cada palabra y que nosotros vayamos memorizando. También puedes preguntar como algunas preguntas que tienes en la pantalla, como de qué color es la letra antes de la que va acentuada, de qué color es la letra que va antes de la letra verde. También sobre la posición de qué lugar ocupa la S, pues es la segunda, la tercera, etcétera. Qué lugar ocupa la letra roja, o también sobre las letras. ¿Hay alguna Z? ¿Hay algún acento? ¿Se escribe con B o con V? Entonces tú vas como consolidando las palabras. Entonces, al igual que con las figuras, empezamos con 2, luego con 3, luego con 4, luego con 5 palabras. En el momento que logremos contestar todas las preguntas, deletrearlas de atrás para adelante y de adelante para atrás con 5 palabras, podemos cambiar de ejercicio. Si no lo hemos logrado hacer, pues tenemos que seguir con estos ejercicios hasta que lo logremos. Calculo que nos va a llevar una semana lograr lo de las figuras más la memoria visual de las palabras. Si nos lleva un poco más, igual es importante que me lo vayan comentando cómo van mejorando. ¿Sí? Luego vamos a pasar al tercer ejercicio, que son las palabras más comunes en español. Nosotros lo que vamos a hacer es ver en el Word, en una página de Word van las 100 palabras más usadas. Lo que vamos a hacer es anotarlas en pequeños pedazos de papel como este, más o menos. Entonces vamos también a necesitar 4 sobres como estos, más o menos yo los hice con hojas recicladas. ¿Sí?
Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a trabajar con 100 palabras cada semana y esto lo vamos a hacer 2 semanas. Esperamos ya vernos en la universidad después de esas 2 semanas. La primera semana vamos a copiar las palabras que yo ya les di ahí en el Word, que son las 100 palabras más usadas. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo acá mis 100 palabras de esta semana. Así que todas estas las guardo en el sobre 1, ¿sí? Entonces, cada semana o cada día vamos a trabajar con 25 palabras. Entonces, la persona que te está ayudando va a sacar la palabra, tú la vas a ver, vas a hacer la imagen mental, vas a cerrar los ojos y vas a hacer el deletreo al revés y por derecho. Entonces, vas a cerrar los ojos y vas a decir A, y con tilde, B, A, H. Y luego al derecho, H, A, B, y con tilde y A. Recuerda mencionar si una letra tiene tilde, de decirla. Luego de que hayas hecho así las 25 palabras, esa persona te las va a dictar o puedes decir, dime un ejemplo y tú dices la palabra. Entonces, por ejemplo, había. Entonces tú vienes y copias la palabra había en una hoja. Si las contestaste bien, si las deletreaste bien y si las anotaste bien, esas 25 palabras se van a ir al sobre 2, ¿sí? Si no la contestaste bien, la dejas en el sobre 1, ¿sí? Esto fue en el día 1, trabajaste con 25 palabras de la CIE. ¿Qué vas a hacer el día 2? El día 2 vas a empezar por deletrear las que tenías correctamente el día anterior. Entonces la persona que te está ayudando vuelve a sacar las palabras que tuviste en el sobre 2 y te las vuelve a preguntar para que las deletrees. Y luego te va a preguntar 25 más del sobre 1 y si te equivocaste en alguna, también en esa que te equivocaste. Cuando tú ya memorices y puedas decir todas correctamente las que están en el 2, pues estas las pasas al sobre 3. Entonces cada día te van a preguntar las palabras que tengas en el sobre 3, las palabras que tengas en el sobre 2 y 25 nuevas palabras del sobre 1. Entonces en la semana vas a trabajar con 100 palabras, 25 cada día. Pero eso no significa que no te pregunten las 25 del día anterior. Por eso es que tenemos 4 sobres de 25 cada día. Entonces la idea es que en el día 4, si tú ya las respondes igual bien las que tienes en el sobre 3, las pasas al sobre 4. Y este sobre va a ser el nuevo vocabulario ya aprendido, ¿sí? Como ya lo practicaste varios días, ya están en el sobre 4. Luego vamos a tener otras en el sobre 3, otras en el sobre 2 y las que más te costaron o las que todavía no se te quedan en el sobre 1. Deja en el sobre 1 las palabras que ignoras o que, aunque las hayas acertado, no las sabías con plena seguridad. Por ejemplo, si la palabra era esta, y yo vine y dije H-O y te quedas Y. La acertaste, pero no con toda seguridad. Entonces esas las dejas en el sobre 1. Lo ideal es que al finalizar la semana, pues todas estén en el sobre 4. Si no, no te aflijas, que está bien. Luego, si nos damos cuenta, les voy a enviar el diccionario de frecuencias de las unidades lingüísticas del castellano. Acá vamos al inicio a ver un montón de números, no les pongan atención. Pero nos vamos a ir a la página donde en el capítulo 13 donde dice listas de palabras ordenadas por frecuencia. Ahí es donde empieza de. Si te das cuenta, la palabra de en el idioma español la usamos 116.480 veces.
O sea, es una de las palabras más usadas. Luego la, que, y, el, en, a, y así sucesivamente. Este diccionario lo que te dice son las palabras más usadas del idioma español y nos parece muy útil para el ejercicio de ortografía, porque recuerda que si tú te aprendes las 4000 palabras más usadas, te aseguras a no cometer errores, por lo menos en un 97%, lo que es bastante. Para la segunda semana van a tomar de este diccionario las 100 palabras que van a analizar, igual usando los sobres. O sea, semana 1, las que yo ya les di en el Word. Semana 2, lo toman de este diccionario. Por favor, anoten las palabras más usadas. Pero, por ejemplo, la primera más usada es de, pero tú dices, bueno, yo no tengo dudas de cómo se escribe de, o no tengo dudas de cómo se escribe la. Entonces no escribas esas palabras, escribe las que te den dudas de cómo escribirlas. Por ejemplo, me da dudas escribir así. Entonces escribes así, ¿verdad? Entonces al final de las 2 semanas, tú has de haber memorizado las 200 palabras más usadas del idioma español, igual usando el ejercicio de los sobres. Entonces, ¿qué productos, o en resumen, qué es lo que vamos a hacer? Ok, semana 1, a partir de mañana. Ejercicios visuales con figuras y ejercicios visuales con palabras. Eso vamos a hacer en la semana 1. ¿Qué productos me van a entregar de esa semana? Vamos a tratar de llevar en su cuaderno, no quiero en otro lugar o algo así, una bitácora. No tienen que anotar específicamente todos los días, sino que el día que pasó algo importante. Por ejemplo, hoy en el día 1 me costó muchísimo responder palabras con figuras. Lo anotas, me costó muchísimo y ya. Solo anota la fecha. En el día 3 ya pude memorizar y contestar todas las preguntas de las 5 figuras. Genial. Y así, solo quiero una bitácora para ver qué logros vas viendo tú, que vas teniendo. Y luego también, si les puedo pedir que tomen fotos de su práctica, son los 10 minutos del día. Claro que si no tienen internet en su casa o no pueden tener redes todos los días, tampoco es necesario que me las manden diario, pero que sí se aseguren ustedes de tener las fotos de su práctica diaria. Para la semana 2 vamos a hacer el ejercicio de las palabras más comunes en español con la lista que les di en la hoja de Word. Y luego el segundo ejercicio importante lo van a hacer con el libro que ya les mandé de La princesa que creía un cuento de hadas. Lo que van a hacer es leer tranquilamente el libro y si hay una palabra que ustedes no sabían cómo se escribe o que normalmente ustedes se equivocan al escribirla, lo que van a hacer es hacer el ejercicio que hacen con estas palabras, con esas palabras. Por ejemplo, en el libro ven que la palabra es, aquí vamos a tomar un libro, una de las que subrayó Nayeli, por ejemplo, obsidiana. Entonces cierran los ojos, lo deletrean al derecho, al revés y la copian en su cuaderno. ¿Sí? Entonces el listado de las palabras en las que ustedes ya están haciendo la práctica. Recuerden que la práctica es el maestro, así que por favor practiquen. Y en la semana 3 el ejercicio de las palabras más comunes igual con el sobre, pero ahora usando este diccionario que les digo que tiene las unidades más usadas del idioma español. Y las fotos siempre de su práctica. Y por favor, cuando nos veamos, todos lleven sus sobres con las 200 palabras que memorizaron y el listado de las palabras que analizaron de su libro. Esos son los ejercicios para estas 3 semanas. Les puedo asegurar que si ustedes hacen esto 10 minutos al día, no les estoy pidiendo más, 10 minutos al día, más el de lectura, van a tener una ortografía increíble en muy poco tiempo. Además, acá les dejo unos links, les dejo el link del diccionario por si no les llega el archivo, pero también este primer link que es www.edudigital.es, en el que si ven
Es una página web muy bonita y gratuita que hizo el autor de este método que estamos usando, que es el método Gavarro y el método Tábara para aprender acentuación y ortografía. Es totalmente gratuito, se pueden registrar, le dan acá en castellano y van a tener prácticas como las que nosotros hemos aprendido de ortografía y de tildes para que sigan practicando. Voy a enviarles también algunas palabras para que practiquemos lo de las tildes de vez en cuando y realmente espero que podamos seguir trabajando y que esto pase lo más pronto posible para que realmente pues el país pueda volver a la normalidad, pero sobre todo para que nosotros cambiemos y seamos mejores personas, más agradecidos con lo que tenemos. Así que le pido a Dios que los bendiga, que bendiga a sus familias, recuerden no salir de casa y les deseo lo mejor y cualquier duda pues en el grupo por favor, igual las fotos de su práctica pues en el grupo las pueden enviar, así que muchas gracias y bendiciones.